Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Hoy nos trasladamos a Egipto, donde las pirámides de Giza cobran gran importancia y tienen mucha fama. Pero, ¿conocéis las pirámides de Saqqara? Hoy nos vamos a conocerlas. Saqqara fue la necrópolis más importante de la primera capital del país, Menfis. Lo fue desde la primera dinastía hasta la época cristiana. En la antigua capital se encontraba al oeste, mientras que en el Cairo se encuentra al sur. Allí, entre otras pirámides, se encuentra la de Userkaf, la que en un primer momento podría pasar desapercibida, ya que está en ruinas. Pero a pesar de ser difícil de reconocer y que parezca inaccesible, sí se puede acceder a ella. La pirámide de Userkaf fue construida hacia el año 2490 a.C. Esta construcción fue ordenada por el faraón Userkaf, quien fue fundador de la quinta dinastía de Egipto. En su construcción fue utilizada piedra labrada para la parte de fuera y restos de rocas para la parte de dentro. El núcleo fue construido con una estructura escalonada, una técnica parecida a la de la cuarta dinastía, aunque el material era de una calidad muy inferior. Debido a que el revestimiento exterior de la pirámide fuera víctima de saqueos a lo largo del tiempo, el material de menor calidad fue quedando poco a poco expuesto y se fue deteriorando más que el del resto de las pirámides más antiguas. En 1991, un terremoto cubrió la entrada de escombros, años después de que se excavara y restaurara la entrada a la pirámide. Pero a día de hoy se puede volver a entrar a la pirámide tal y como os estamos enseñando. La entrada o salida de una pirámide en general es un poco aparatosa, ya que uno tiene que agacharse para poder caminar a través del túnel, al igual que tener especial cuidado con no darse un golpe en la cabeza. Creednos, es muy probable. Tras visitar la pirámide de Userkaf, visitamos la tumba de Khamenei, el primer faraón de la sexta dinastía, pero que también poseía más títulos, como visir y jefe de justicia. La mastaba, que se trata de un tipo de tumba egipcia antigua con base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados, está construida en la necrópolis de Saqqara. Esta es la entrada a la misma. En el interior de la mastaba hay varios relieves con animales, con escenas de caza y pesca y muchos más detalles. Os dejamos en la descripción del vídeo un enlace por si os interesa contratar un tour en Saqqara. En una de sus salas podemos encontrarnos con una estela de falsa puerta. Este relieve, que se conserva muy bien, representa a Khamenei. En Saqqara también se encuentra la pirámide escalonada de Djoser, considerada la primera pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Antes de llegar a la pirámide, pasamos por esta puerta, la que lleva a una entrada que conduce a este pasaje cubierto, que se trata de un templo. Este pasaje estrecho está bordeado por columnas. Estas mismas sujetan un techo hecho de losas pesadas de piedra caliza. Este conduce hasta los niveles inferiores de la pirámide. Estamos seguras que esta pirámide os sonará muchísimo más. Creemos que todos alguna vez en nuestra vida hemos visto una foto de esta famosa pirámide escalonada. Es un hecho que su importancia se debe asimismo en haber sido el origen de la construcción de las pirámides de Giza y del resto de pirámides egipcias. Como bien dice su nombre,
La pirámide es la tumba del faraón Zoser de la tercera dinastía del Antiguo Egipto. Se remonta al 2630 a.C. Fue construida por Imhotep, el primer arquitecto reconocido de la historia. La pirámide mide 140 metros de longitud, 118 metros de anchura y 60 metros de altura. Hasta entonces se utilizaba la mastaba como elemento principal. Y esta pirámide es una prueba de cuando se comenzó a utilizar el nuevo diseño con forma de pirámide escalonada y que más adelante esto se desarrollara, derivando a la construcción de las pirámides de Giza, tal y como indicábamos cuando mencionábamos que se podía considerar el origen de estas. Al fondo de estas fotos se pueden ver las famosas pirámides de Giza en pequeñito. Os recordamos que en la caja de descripción de este vídeo os dejamos un enlace para todo aquel que quiera contratar una excursión a Saqqara, la que incluye también más atracciones turísticas, de las que os hablaremos en otros vídeos. Y esto es un poquito de lo que podéis encontraros en la necrópolis de Saqqara. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, os animamos a ponernos un me gusta o si queréis, podéis dejarnos un comentario. No os olvidéis de suscribiros. Gracias.